Guillermo. ¿Vamos a arrancar? Sí, vamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Puedes comenzar. Como es, tenemos 15 minutos, 20 de exposición. Después conversamos un poco, seguramente, y luego pedimos que repite, el público también, hacemos un dictamen, luego ingresás y miramos el Bien. Bueno, primero comenzar por agradecerle la presencia al tribunal, en especial a Andrea Fresina, que son docentes de la facultad que conozco ya hace un tiempito y que hicimos un recorrido en los últimos años muy interesante. Voy a intentar tratar de compartirlo a eso también. Y bueno, la idea es presentar un poco a modo introductorio el trabajo final, cuyo título es un poco extenso. Voy a preferir presentarlo. Perdón, Michelle. No, sí, sí. Ya está. Preferí presentarlo diciendo de qué se trata, ¿no? Que es de un estudio sobre este aporte, este concepto, como lo trabaja el TIF de esta propuesta, que es la propuesta de ciencia cultural, que encontramos en este autor tan especial, preponderante del tiempo esta parte, que es Lacan. Un poco es un estudio acerca de las condiciones de posibilidad. Lo presento así, en el trabajo se va desarrollando desde la coyuntura del culturalismo como el último acontecimiento de las ciencias humanas hasta la visita de Lacan a Latinoamérica como un hecho puntual que también empieza a situar un poco la región de Latinoamérica. Y en ese sentido el trabajo recorre dos afluencias, en este sentido una vertiente historiográfica del concepto y otra vertiente, si se quiere, coyuntural y actual sobre nuestra condición, sobre nuestra formación en Argentina, con sus regulaciones, con sus jurisprudencias, con sus estatutos jurídicos formales y también con sus formas institucionales, particularmente universitarias. Se trabaja en el ámbito universitario, se trabaja en ese sentido. Y puntualmente, por último, el espacio audio como una forma de transmisión de conceptos e ideas. En ese sentido, esas dos afluencias yo las podría ubicar en un recorrido, en una trayectoria que es la mía particularmente. Por el lado de la problemática, si se quiere, universitaria, está la experiencia previa de profesionales que fueron las prácticas de investigación, donde estudiamos la última modificatoria del plan de estudios del 2014, con todas las discusiones que se dieron en ese momento, y particularmente tomando en esa práctica las percepciones de los estudiantes y las trayectorias universitarias. Esa afluencia junto con esta otra que por eso también mencionaba la relación con el Leandro, la otra afluencia tiene que ver con la cátedra, con epistemología de la psicología y el psicoanálisis, la cual trabajamos este concepto. En realidad trabajamos el concepto en su vertiente, si se quiere, epistémica, porque hablamos de las ciencias culturales y es una instancia, luego del trabajo que se desarrolla en el TIF, se entiende como una instancia previa a esa propuesta particular y singular del autor. Entonces, desde esas dos afluencias, digamos, se bordea este trabajo que intenta como, unir esas dos problemáticas. Quizás por ahí por un momento pudo parecer un poco forzado o problemático. En ese sentido, da como
un historiador de la psicología, investigador acá en Argentina, junto con González, me sirvieron de provecho para hablar del psicólogo como psicoanalista, ¿no? Con esa figura tan preponderante de un tiempo a esta parte que, como decía recién, tomaba Lacan como un autor, como un lugar teniente, digamos, de esa corriente, que es el psicoanálisis, ¿no? Y bueno, el trabajo final, pasando un poco ahora sí a comentar su surgimiento, su desarrollo, que viene ya hace un tiempito, fue tomando diferentes etapas, diferentes momentos, diferentes formas de plantear el problema. Se dio en el marco de un proyecto de investigación que compartimos, como decía, con Leandro Felicita, una investigación dedicada al estructuralismo, dedicada a la forma en la que el actor se posiciona en ese estructuralismo. Ayudaron también aportes institucionales en el sentido de diferentes planes de trabajo que se fueron dando en el marco de becas, una beca del Consejo del CIM, donde eras del estructuralismo, una coyuntura, y el segundo plan de trabajo sobre las ciencias conjunturales, ¿no? Que es la etapa previa, como decía recién, a esta propuesta de la ciencia conjuntural. Si se quiere, en estos dos trayectos, otro punto de confluencia que traía a colación fue un seminario de pregrado, que fue de topología, que es una de las ofertas que tenía la facultad en esa rama, si se quiere, de conocimiento, en ese trabajo, que hoy creo que ya no, Héctor se jubiló, entonces entiendo que no hay tanta posibilidad, ¿no?, de formarse en esto, que el trabajo lo trae con una problemática también, no detenerse en ese recurso que es la tecnología, hago una especie de demostración de ese recurso, al mismo tiempo que hace una demostración de lo que es la investigación que el autor desarrolló desde el 53 hasta el 80, y el trabajo justamente maneja la hipótesis de que esto está afiliado a una ética de trabajo, a un programa de investigación que no es nombrado recurrentemente, no es tan explícito. Se juega a veces en el trabajo con la exageración de que es obligado, pero en realidad maneja la lógica del pie y del retorno, ¿no? Un poco con ese juego discursivo, pero en todo caso no es un hecho que sea recurrente en las transmisiones que se da del autor. Problemas que surgieron en la elaboración del trabajo. Fuertemente jugó la problemática de la formación, y esto con Leandro hemos tenido mucho intercambio al respecto. ¿En qué punto una formación puede ser planteada de forma general, ¿no?, o como una propuesta, cuando en todo caso uno ahí se ubicaría en decir que sí, que no, con qué valoración se diría que es lo mejor? Tuvimos mucho tiempo en ese problema, y la salida un poco fue traer la transmisión como un juego, pero también como una forma de ajustar todavía más lo favorable de esta propuesta de serie. En ese sentido, la transmisión es un hecho puntual que se sitúa así en un espacio áulico, en el ámbito universitario, donde muchas veces también se rescata la posición de que el que va a aprender esos conceptos no puede estar familiarizado con eso, y es
no lo tenía en cuenta, entonces la transmisión vino como a distribuir mejor las problemáticas y las nociones que traíamos en juego. Otro problema que surgieron fue dejar autores por fuera. Por ejemplo, hay trabajos locales sobre conceptos, uno especialmente que es de Reigo, que es Juan Bautista Reigo, que es un pequeño trabajo de la Cámara de Biblioteca. De todas formas, es un trabajo dedicado a las ciencias culturales que no afina tanto a la propuesta de ciencias culturales en sí. Otra cuestión fue limitar autores, como por ejemplo es el autor de Migner, ¿no? Es Jean-Claude Migner, que le dedica justamente todo un trabajo a la obra de Lacan, y especialmente al tribunal de ciencia que se pone en juego en su obra. Y bueno, se tuvo que dejar de lado por una cuestión de propósito del trabajo, porque tampoco el trabajo buscaba un diálogo intrínseco, si quiere, o una dinámica interna de la obra, sino poner a jugar momentos, épocas, coyunturas y también esta parte importante que busca hacer el trabajo final, que es problematizar o traer la problemática de la universidad, ¿no? Del ámbito universitario. De hecho, hay un trabajo de Migner que está dedicado al estructuralismo que no lo incluí. En ese sentido, decidí incluir a un autor que es Fall, aparece, y en eso me dio una coordenada también para elegir autores, en el sentido de elegir las figuras que en algún momento pudieron estar ahí, ¿no? Este autor que les menciono, que tiene un trabajo dedicado al estructuralismo, dirigió la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, tuvo un intercambio con Lacan, aparece primero por su trabajo de estructuralismo, después aparece como entrevistador de Lacan, preguntándole acerca del estructuralismo, y así con otros autores, ¿no? Los mismos, el mismo apartado sobre topología, me permití por ahí hacer una omisión a esta regla, incluyendo a Pura Cancina, que es una autora de nuestra casa de estudios, pero bueno, por un hecho fortuito que se dio, asistiendo a la reunión latinoamericana que se hizo en Mar del Plata, bueno, me encontré con ese material y esa experiencia, ¿no? También enriqueciendo lo que se menciona, ¿no? Que sería el lacanismo o lo lacaniano como un idioma, si se quiere, dentro del psicoanálisis. Como conclusión, podría traer a colación los aspectos favorables del trabajo. En ese sentido, el trabajo sobre el autor lo destaco como una forma de trabajar los conceptos. En este caso fue Lacan, pero me parece que ahí también se juega una elección, si se quiere, ideológica cuando se trabaja un concepto, en el sentido de que se elija trabajar un concepto de una forma aislada, como sería el concepto en sí, y otra cosa es interrogar quién lo propone, cómo lo propone, de qué forma, en qué contexto, y con qué relevancia, qué estatuto tiene el autor. Y bueno, por último, yo creo que uno de los puntos que, si me quiere favorable, no quiere decir logrados, es la vinculación con la problemática de la transmisión actual, ¿no? Invita en ese sentido a la producción de investigaciones, a la formación de programas de estudio, asimismo el plan de estudio con esta problemática que traía de la revisión que tiene periódicamente el plan de estudio, jugando un poco con esa tragedia de que se realice el mecanismo como
un corpus teórico carente, si se quiere, de estas cosas institucionales que se requieren en términos epistemológicos. Era eso lo que preparé para acercarles, para plantear este otro diálogo con el TIC. No quería dejar de agradecerles por la presencia de ustedes, a mi familia, amigos. Y bueno, en este sentido, doy por terminada mi parte de la conversación. Bueno, empezamos a conversar un poco. Arranco yo si quiere, yo sabrán que estoy en el caso de soledad, me encontré con el trabajo hace poco. En el caso de soledad y en el caso de la soledad están en el caso de Ron. No se me dijo. Ahora te acompañó Ron. Claro, bueno, sí. Bueno, nada, lo que decía fue que estuviste exacto 15 minutos según lo que yo he visto, que es muy importante en un acto académico, ¿no? La precisión del tiempo. Te decía sobre tu trabajo. Me gustó, me parece auspicioso, ahora que lo conozco personalmente, porque lo leía y me imaginaba que hubiera escrito eso, ¿no? Me parece auspicioso que la gente se tome tan en serio la investigación respecto a temas del psicoanálisis que merecen seriedad, ¿no? Me parece que el recorrido que vos hiciste de autores es amplísimo, da para escribir un montón más y para profundizar en los conceptos. Yo creo que es un recorte de conceptos que a mí me resultó grato leerlo y me resultó interesante cómo fluye hasta la conclusión. Cuando llegas hasta la conclusión y lo que planteas respecto de las ciencias conjeturales, y particularmente me interesó lo que planteas respecto de la transmisión en esto cotidiano que transitamos todos desde hace un montón de años. Así que bueno, me gustó mucho el trabajo, escrito, está muy bien escrito, así que bueno, hasta ahí nomás lo mío por el momento. Felicitaciones. Gracias. Sí, esto de lo áulico, si quiere, como el último espacio donde se podría jugar, en fin, también la categoría, utilizando como herramienta el Mantema en el sentido de el pizarrón, si se quiere, o los recursos que uno se encuentra, ¿no?, en las bibliografías y que las pasa apresuradamente, también invita a esa reflexión, si se quiere, por parte tanto del estudiante, porque no deja de ser de roles activos en lo que es la transmisión, en fin, del texto, que termina siendo la fuente principal. Así que sí, la idea era pensar tanto la vertiente institucional de los programas, del plan de estudio, como también la práctica docente. Sí, bueno, de mi parte también me parece que, bueno, yo lo acompañé a Guillermo en lo que fue su escritura como lector y fuimos, bueno, me parece que a mí lo que yo fui leyendo, lo que digamos el resultado final, me parece que hubo un trabajo muy importante en relación a ir eligiendo, me parece, ¿no? A qué o sobre qué escribir de todo el interés que te iba generando la demanda, ¿no? Eso me pareció importante, porque bueno, lo mencionaste, sin que estoy hablando, esto de elegir, dejar por fuera y elegir otras cosas, ¿no? Que bueno, me pareció, digamos, en el transcurso de tu escritura eso lo pudiste lograr y bueno, me parece también muy interesante el tema de debatir sobre la formación del psicólogo en la facultad de la UNR, respecto también a toda esta tradición psicoanalítica que tiene la facultad. Bueno, en mi caso es la disciplina que habito, si se quiere, pero que bueno, viene bien siempre historizar, digamos, ese trabajo que haces vos, historizar desde cuándo esto más de natural, es el psicoanálisis una rama fundamental en la formación del psicólogo. Y después, por otro lado, bueno, la cuestión de la ciencia conjetural en relación a la formación, que me pareció también un tema que está en el trabajo, que bueno, tiene, me parece, mucho futuro en
la investigación para encontrarle una relación, digamos, más desarrollada, digamos, ¿no? En el sentido de precisamente qué es lo que puede aportar la ciencia conjetural a la formación, en este caso, ya no del psicólogo, sino del analista, ¿no? Bueno, así que en mi parte son felicitaciones, porque estuvo muy bien, muy prolija tu presentación, prolija y digamos, ordenada, y bueno, también clara, ¿no? Que es importante, así como el trabajo de la organización. Felicitaciones. Gracias, Lea. Sí, en ese sentido yo creo que vos me acompañaste, no sé, en cuanto a científico, que yo creo que sí. Yo viéndolo ahora me acuerdo de las primeras cosas que estudiaba y bueno, la verdad en ese sentido, por eso estoy muy agradecido con tu compañía, con el aporte también que me fuiste haciendo de una forma de sugerencia, ¿no? Una forma muy amena de acompañar la escritura que es muy difícil en ese sentido ponerse en el lugar del otro porque lo que uno quiere escribir, las cosas que uno ha leído, las cosas que uno se guarda para decir después, creo que también es como un aprendizaje también el hecho de no mandarte los materiales, mandártelo una vez escrito, al final, porque siempre era, bueno, pero te viene después, y bueno, y el real, creo que hace ese momento. Bueno, está bien. Así que sí. Y bueno, y con respecto a lo otro, bueno, ahora se abre una etapa que bueno, va a poner en juego esa demostración. También pensaba en esto de que, bueno, se juega ya en el universitario, también se juegan otras formas institucionales que tiene el que hacer, si le quiere, profesional, en el sentido de que siempre es compartido con otros. Está la escuela, está el ejemplo, bueno, arranca con la sociedad francesa de psicoanálisis, la sociedad psicoanalítica de París, como una forma de discusión, pero siempre, de hecho, las ciencias conjeturales, yo tuve una fuente que fue un encuentro en ese caso y me ayudó a resolverlo, articulado de problemática, que Fabés, una de las miembros, junto con Lacan, pero en ese sentido se demuestra que no es solamente Lacan el que trae esa propuesta, sino que es un trabajo que se va dando, supongo, ¿no? A través de esa fuente, se fue dando en un equipo, de trabajo, en ese sentido, la noción de ciencia que traigo de Kuhn, en el sentido de una práctica, en el sentido de formas de resolver problemas, siempre en comunidad. Yo creo que ahí también es donde más me pongo en juego, si quiere, la teoría, en el trabajo con otros colegas, en el sentido problematizando lo que pasa ahí, que es tan especial. Me parece interesante esto que decías de muchos tips, ¿no? Porque eso me pasaba un poco a la hora de leer tu trabajo, que por supuesto me parece que no hemos recorrido acabados, justamente yo decía, bueno, ahora voy a ir por acá. No. Iba por otro lado, pero estaba viendo esa sorpresa que me llevaba, que me parece muy interesante como articulaste de la ciencia conjetural con la cuestión más bien institucional, histórica, ¿no? De nuestro título, de nuestra profesión, que no te quedaste solo con el aspecto psicoanalítico, ¿no? Porque mi lectura en distintos momentos decía, bueno, ahora voy para acá, no, y ahí es donde le daba la vuelta con el institucional, por eso me parece interesante que haya venido Fernando acá, por ahí el que tiene más saber respecto a eso. Con Leo que es un malo del psicoanálisis, pero me parece muy interesante también esta cuestión que articulaste de este autor de psicólogo psicoanalista, justamente para ver esta cuestión, porque nuestro título es de psicólogo, no fuimos psicoanalistas en la universidad. Por más que el psicoanálisis haya calado tan hondo, al menos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario, ¿no? Entonces, es interesante también pensar, bueno, ¿cuál sería un poco te puse en el informe, ¿no? La formación del analista literario, ¿no? Y la habilita, ¿no? A psicoanalistas, que me parece que ahí está la cuestión de las ciencias conjeturales en relación a esto que se pregunta Lacan todo el tiempo, que si psicoanálisis sería una ciencia, ¿no? Como bien con el trabajo, la responde, o sea, reemplaza la pregunta por la otra de qué sería una ciencia que incluyera el psicoanálisis. ¿No? Y ahí me juego la matemática, la topología, la transmisión justamente, porque yo creo que está muy bien que esa sea tu salida, este brollo que metiste con Lea,
La cuestión es por la transmisión, porque ahí está la matemática y la ecología en cuerpo, ¿no? Y por eso tiene que estar en el desarrollo. Tanto esquema, tanto gráfico, tantos recursos matemáticos que toma Lacan, ¿no? Pero después, bueno, la ciencia conjetural que se opone a la matemática en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay como un debate, me parece, como yo lo planteé. Eso me parece interesante. Sí, Fede. Lo que vos decías, primero se me llegan ocurriendo varias cosas. Que sea Lacan uno también de los autores que más preponderancia tiene, o tuvo también, creo que lo llevó a esta cuestión de volver a traer el debate con la ciencia, que es un debate siempre abierto y que enriquece mucho, creo yo también, de una forma comunitaria, ¿no? No se da, no se ve en sus elaboraciones. Otra cosa pasa cuando por ahí las críticas empiezan a venir de afuera, si se quiere, a la disciplina o a la corriente, que por ahí pueden desprestigiar, pueden correr, digo, no está toda esa vertiente, se quiere, discursiva, política. Del mismo cuerpo estudiantil también, en todo caso, podría tener voz en esto. Por eso el trabajo sale a razón de eso también, de demostrar que si bien ese debate está, también están sus propuestas, ¿no? Y acá la ciencia conjetural como ejemplo. Y a lo primero habías dicho lo de la escritura de diferentes tipos. Y habías dicho de que nuestras formaciones de psicólogos y las titulaciones de psicología, y me hiciste acordar una de las conclusiones de los trabajos que se fueron presentando en esta línea, si quieren. Ningún trabajo que presenté igual logró esta armado. O sea, no es este trabajo algo que se encuentre en las otras. Ustedes han estado, hemos viajado a Tucumán, hemos estado en diferentes exposiciones y no había logrado este armado, esta construcción. Pero me hiciste acordar a una de las conclusiones de que, en todo caso, el debate epistemológico que trae la ciencia conjetural aporta también a la psicología, en el sentido de que la ciencia conjetural, mejor dicho, esa época de posguerra, donde empiezan a surgir la teoría del juego, la teoría de la información, la cibernética, que es también una vía de escape a la problemática que trae el estructuralismo, ¿no? Y que una autora como Steve propone que termina el estructuralismo haciendo un afrancesamiento de esas teorías americanas. Yo creo que la psicología ahí te encontraría un nuevo espacio, un nuevo diálogo en este trastocamiento epistemológico que Fago lo ubica en el estructuralismo, que yo lo traigo a la ciencia conjetural. Ese es un poco el juego del ensayo, todo lo que él habla del estructuralismo como un corte epistémico, que si bien es un hecho también, bueno, a través de la historiografía, si quiere, se encuentra otro antecedente, otra condición, que es esta ciencia conjetural. La psicología, en ese diálogo, podría encontrar aportes, conceptos, que renueven, si se quiere, su corpus teórico. ¿No? Estoy hablando de algo que no existe, pero que podría favorecer como alternativa a las vertientes biologicistas, o a las vertientes hermenéuticas, en fin, diferentes correctos. Pero bueno, también trae todo el debate, y yo, pensando también de que por ahí podía estar Soledad Río, se podía dar el intercambio con el curso psicológico contemporáneo. Ella es profesora de EPC, con la problemática, en fin, que trabajamos en el primer año, de que es la psicología, problematizar eso. Bueno, voy a contar el dictamen. En la reunión de Rosario, el día 3 de octubre de 2025, se reúnen los integrantes del Tribunal Evaluador de TIF, integrado por
la Biblia de León Levi y Fernando Gómez para dictaminar sobre el denominado reivindicar la propuesta de ciencia conjetural para el porvenir de la transmisión del psicoanálisis en la universidad. Presentado por el estudiante Guillermo Dupré, de Gajorando, cuyo docente responsable fue Leandro Levi. Luego de la defensa oral, el jurado realiza las siguientes consideraciones. La presentación fue clara y ordenada, trabajando los conceptos y las ideas fundamentales que estructuran el TIP. Se destaca la introducción del recorrido en cuanto a la articulación entre la formación del psicólogo y la transmisión del psicoanálisis. Este recorrido es realizado a través de la tensión entre la ciencia y el psicoanálisis con los aportes de la topología, el estructuralismo y las ciencias conjeturales. Este jurado valora especialmente la originalidad y actualidad del trabajo integrado final. Por todo lo expuesto, este jurado otorga al TIP presentado la calificación de distinguido 9, dando por finalizado el presentado.